vamos a crear una función como ejemplo para sumar dos números. Entonces, para crear una función vamos a escribir def y el nombre de la función. En este caso voy a poner suma función. Y después ponemos un paréntesis y dentro del paréntesis vamos a poner separados por comas los argumentos de mi función. Yo voy a poner num1 separado de una coma, num2. Después pongo dos puntos y después dentro del código indentado escribo la función. Voy a crear una nueva variable que va a ser la suma de num1 más num2. Y por último pues vamos a querer un retorno. En este caso vamos a poner return. Después de return lo que queremos que devuelva. Pongo suma porque es lo que yo quiero que devuelva. Bueno, ejecuto esto y ya está la función definida. Entonces pongo suma función y puedo poner aquí los números que yo quiera. Por ejemplo 2 y 3. Ejecuto esto y me devuelve un 5. Este 5 yo lo puedo asignar a una variable cualquiera. Var suma 1. Y esto va a ser igual a esto que yo tengo aquí. Lo copio, lo pego y ya vemos que var suma 1 pues tiene dentro el valor de 5, que es la suma de 2 y 3. Y ahora vamos a ver la diferencia con una función que imprime el resultado, que es distinto de return. Crear una función pues que en este caso me imprima el cuadrado de un número cualquiera. Entonces voy a poner def para definir la función y voy a poner cuadrado número. Y aquí pues voy a poner el número, es decir, el argumento. Luego voy a poner aquí resultado va a ser igual número al cuadrado. Y aquí voy a poner print resultado. Ejecuto esto y cuando le pido que me devuelva el cuadrado de un número, entonces por ejemplo de 4, imprime 16. Pero en este caso si quiero agregar ese resultado a una variable, ya veremos lo que nos devuelve. Entonces var cuadrado 1, esto igual a, pues igual que antes, copio y pego. Ejecuto esto e imprime 16, porque cuando se ejecuta la función lee esta línea y la imprime. Pero si yo quiero preguntarle qué tengo dentro de esta variable, entonces me devuelve nada. No tengo nada en la variable type. Y si le pregunto el tipo de dato que es, pues es un non-type. Y esa es la diferencia de poner return o print. Muy bien, ahora vamos a crear una función que nos devuelva el cuadrado y la raíz cuadrada en un solo retorno. Para hacer eso vamos a crear una función que se llamará pues quad raíz quad. A lo mejor no soy muy creativo para poner nombres de funciones, pero bueno, es lo que hay. Entonces vamos a poner un número y aquí vamos a crear primero el cuadrado. Vamos a ver, calcular el cuadrado del número. Entonces, cuadrado, pues va a ser igual a num al cuadrado. Después, pues vamos a calcular la raíz cuadrada del número, del num. Entonces aquí vamos a poner raíz cuadrada, pues va a ser igual al número elevado a la 0.5. Y ahora vamos a poner, pues, devolver ambos. Entonces para eso vamos a utilizar return, pues cuadrado, separado por una coma y raíz cuadrada. Ejecuto esto y ya lo tenemos. Entonces ahora cuando yo ejecuto quad raíz quad 25, pues entonces ejecuto esto y me devuelve una tupla, el valor al cuadrado y la raíz cuadrada. Entonces para asignar estos resultados a unas variables, pues entonces yo puedo poner quad 1 separado por una coma y raíz cuadrado 1, que son los nombres de mis variables en los que voy a almacenar este retorno. Y esto va a ser igual, pues como siempre, a copiar y pegar esto aquí. Lo ejecuto y entonces dentro de quad 1 pues tengo el primer valor, que es el cuadrado de 25, y en raíz cuadrada, es decir en RC, pues tengo 5, es decir la raíz cuadrada de 25. Ahora vamos a crear una función que nos devuelva la media y la desviación estándar de una lista de números. Tengo aquí como ejemplo una lista y el formato de una lista para los que todavía pues no lo tienen del todo claro. Pero bueno, vamos a crear la función escribiendo def y el nombre de la función. Entonces yo voy a poner métricas básicas y voy a poner aquí lista. Entonces pongo dos puntos y primero que todo voy a obtener la media. ¿Cómo se saca la media de eso? La suma de todos los valores dividido entre la cantidad de valores. Entonces, primero voy a poner aquí la suma. Esto va a ser igual a sum de lista, de esta que tenemos aquí como argumento. Y después voy a poner cantidad. Y aquí voy a poner len.
Esto me devuelve la cantidad de objetos que tiene esta lista. Entonces el promedio es igual a suma entre cantidad. Perfecto. Ya con esto pues ya tenemos el promedio. Ahora vamos a obtener la desviación estándar. Bien, vamos a obtener la desviación estándar poblacional. Entonces, para eso, primero que todo, a cada elemento de la lista le vamos a restar el valor promedio. Y a esa diferencia lo vamos a elevar al cuadrado. Después vamos a hacer la suma de todas esas diferencias al cuadrado y después vamos a dividir ese resultado entre la cantidad de valores y por último vamos a ponerle una raíz cuadrada. Es más fácil de lo que suena. Bien, primero que todo voy a crear una lista vacía. Voy a poner por ejemplo cálculos y esto va a ser igual a una lista vacía. Después voy a crear un bucle por i in lista, operación i. Entonces esto va a ser igual a i menos promedio, que es lo que tengo aquí, y esto lo voy a elevar al cuadrado y posteriormente voy a agregarlo a cálculos. Entonces, ¿cómo lo agrego? Con el método .append y pongo entre paréntesis operación i. Perfecto. Bien, voy a poner aquí es lo que estamos haciendo. Con esto pues obtengo i menos promedio al cuadrado. Ahora quiero sumar esto. Entonces voy a poner aquí una suma y aquí vamos a poner una suma que va a ser la sumatoria de todo eso. Pues aquí vamos a poner entonces suma de los elementos que están dentro de cálculos. Entonces pongo aquí cálculos y ya lo tengo. Ahora voy a dividir esto entre n y aquí pues divido esto entre cantidad, que es lo que ya tengo aquí. Entonces este resultado que yo tengo aquí pues es la varianza y entonces la desviación estándar es igual a la varianza, bueno, a la raíz cuadrada de la varianza. Y por último pues entonces le pido que me devuelva los resultados. Entonces aquí pongo return pues promedio y desc esto y ya está. Y ahora vamos a probar pues con esto. Lista ejemplo. Y ahí está el resultado. Podemos almacenar por separado también los valores de nuestro retorno. Ya vemos que están en una tupla, entonces yo puedo poner media lista 1 y aquí puedo poner la desviación estándar lista 1. Entonces siempre copio esto y aquí también, pero en este caso puedo indexar esto. Pongo un corchete y aquí pongo 0 para referirme al primer elemento y aquí pongo un corchete y pongo 1 para referirme al segundo elemento. Ejecuto esto y pues ya le pregunto que tiene la variable media lista 1 y que tiene pues la variable std lista 1 y ahí está. Muy bien, y por último vamos a ver cómo definir argumentos predefinidos. ¿Qué es esto? Vamos a crear una función que nos devuelva la raíz de un número, pero vamos a tener por defecto la raíz cuadrada. Y si queremos cambiar, pues entonces ya le podemos agregar como argumento pues que sea la raíz cúbica, cuarta, quinta, lo que sea, pero por defecto será cuadrada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a poner pues def y aquí pues vamos a poner raíz, número y aquí el índice y lo voy a igualar a 2 y ahora pues lo que voy a hacer es que me devuelva el número elevado a la 1 sobre índice. Ejecutamos esto y ahora sí, por ejemplo la raíz de 9 pues es 3 lógicamente, pero ¿qué pasa si por ejemplo queremos poner la raíz cúbica de 9? Entonces aquí pues agregamos un 3 y ya nos devuelve la raíz cúbica de 9, 2.08 y así. Bien, y una cosa más es que cuando nosotros agregamos valores predefinidos tienen que estar siempre al final. Por ejemplo, si yo pongo este índice igualado al principio, nos devuelve un error de sintaxis. Por eso, esto tiene que estar siempre al final. Y ahí está. Bien, como vimos, hemos creado una función y dentro de la función, pues creamos unas variables. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero obtener el valor de varianza fuera de la función? Lo pego fuera y ejecuto esto y pues me devuelve un error de que la función no está definida. Y para aprender el alcance de las variables y cómo utilizar las variables dentro y fuera de las funciones, pues entonces vamos a verlo en el próximo video.